Hola, ¿cómo estás? Hemos abordado este tema de la justificación por la fe, pero no quiero dejar detalles. Yo te invité a que puedas leer todo el capítulo 4, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y seguir leyendo todos los capítulos de Romano, pero tenemos que ir desmenuzando algunos versículos. Mira, yo te quiero invitar como versículo de instrucción que dice lo siguiente. Así que es por la fe, para que sea por gracia al fin de que la promesa sea firme, ¿cierto? De que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. ¿Te das cuenta cómo lo muestra el apóstol? Cuán diferente puede ser. Eh, Tú te gozas en la ley del Señor y cumplen los mandamientos del Señor porque el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón como en el mío para que cumplamos la ley por amor, cumplamos los mandamientos del Señor, que es amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí en el amor podemos cumplir verdaderamente la ley. Muchos cristianos ponen el énfasis en mandamientos, pero el Señor dice claramente que debemos cumplir en el amor, porque dice, no solo al que es de la ley, podríamos decir que aquellos que eran judíos o aquellos judaizantes, sino que también, sino que también al que es de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Señor, te pido una bendición para cada uno de nuestros amigos y hermanos que somos hijos de Abraham, padre de muchas naciones. Muchos hemos comprendido tu palabra de cierta manera, pero debemos llenarnos del Espíritu para comprenderla en el amor y vivir por fe. Quizás no vamos a tener toda la claridad de la Escritura. Y si queremos gozarnos en el amor, el mayor mandamiento de todos estos es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Porque aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque tú eres amor. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener esta comprensión y poder basarnos en la fe de tu Hijo amado Jesús, en quien nosotros podemos guiarnos, dejarnos guiar por Él, para que podamos cumplir el cometido de cambiar las vidas de las personas, mostrando verdaderamente quién eres tú. Todo lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día tuve un encuentro con una persona y realmente fue muy clarificante. Conversamos muchas cosas, fue bien eh, hermoso, creo que lo necesitaba. Hablamos tantas cosas espirituales que hubo una demostración de cariño, de amor en Cristo Jesús, a pesar de que hay muchas doctrinas que no las miramos de la misma manera. Sin embargo, con este amigo podemos lograr tener esta conversación sana en el Espíritu del Señor. Pablo demostró que toda la humanidad está espiritualmente muerta y sin ninguna esperanza bajo el juicio de Dios, como él lo plantea. La ley en la que Israel había puesto su esperanza no tenía ningún propósito salvífico. Yo sé que muchos cristianos, por decir que nosotros somos bautistas del séptimo día, creen que nosotros ponemos énfasis en los mandamientos de una manera salvífica. Nosotros sí creemos en la vigencia de ellos, pero no de una manera salvífica, y ponemos el acento en el sábado, pero no en este sentido de llegar a ser personas legalistas. Y en este sentido Pablo dice que era un espejo que revelaba la pecaminosidad de los seres humanos. Sin embargo, el apóstol no abandona esta esperanza puesta en la persona de Jesucristo como un sacrificio expiatorio que hace posible la salvación, porque nosotros podemos recibir este don por medio de lo que nosotros señalamos. Ya hablamos claramente de quién era Abraham, ¿verdad? Cómo
En el capítulo 12 de Génesis se muestra este pasaje, capítulo 15 y el capítulo 17 se nos va mostrando de qué manera Abraham empieza a vivir por fe. Génesis 22 dice, y él dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta las como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Y en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra, ya lo hemos conversado esto más de una vez. Entonces la justificación por la fe, nosotros fuimos aclarando varios puntos en relación con este sentido. Abraham fue justificado antes de que existiera la ley, ya lo hemos dicho, ¿verdad? En segundo lugar, también dijimos que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. O sea, antes de tener un sello espiritual. Hoy día el sello para nosotros es el bautismo, la cena del Señor, el Espíritu Santo. Abraham no recibió las promesas porque guardó la ley. Tú lo sabes claramente. Y por último, Abraham creyó. Abraham creyó en Dios a pesar de todas las circunstancias que eran adversas y se convirtió en un modelo de un verdadero creyente. Entonces, no podemos mirar de esta manera como mira la gente en relación con la ley. La mayoría de los eruditos conscientes que no fue un apóstol quien fundó la iglesia cristiana, como decíamos nosotros. Pero la ley tiene una función importante. La iglesia en Roma, decíamos que había nuevos conversos que llegaron seguramente de este exilio de los cristianos, de esta persecución que comenzó a hacer los cristianos, y Pablo tiene que hablar claramente ya en los capítulos 5, los benditos efectos de la justificación, justificados pues por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice muy claramente, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque en el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Algunos cristianos todavía creen que no va a ser una gran tribulación. Aquí Pablo vivió una gran tribulación. Fue atribulado, ¿verdad? Por lo tanto, en Romanos 7, capítulo 2, y por lo tanto la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno también. Entonces nosotros cuando hablamos de este tema en la carta a los romanos, Pablo va ampliando la claridad y la obediencia a la ley y lo que se está anulando lo va delimitando claramente. Es necesario comprender que el problema de la obediencia a la ley no reside en la ordenanza ni la imposición o limitante, y a veces percibimos por el hombre como injustos y crueles en ese sentido. Pero en este caso, como ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, ¿por qué entonces fue compartida la ley? ¿Por qué fue impuesta? No fue concebida como un modelo para la salvación para los seres humanos en ningún caso. La ley fue, como ya hemos dicho, un espejo para reflejar lo que nos llevaba al mal, a dañarnos nosotros mismos. Fue una advertencia para que el pecado no nos hiciera mal. Porque el Señor no tiene un problema con el pecador, tiene un problema con el pecado que te hace mal a ti y a mí. El Señor tiene un problema con que la separación del estar con Dios nos hace a ti y a mí. ¿Cómo nos vamos degradando como seres humanos por llevar una vida pecaminosa que no entendemos? Porque cuando nos separamos de Dios, empezamos a ver a Dios de una manera distinta, como nuestro enemigo, como que nos viene a juzgar, como que nos viene a condenar.
Mira tú cuántas veces, desde el Génesis en adelante, con el primer matrimonio, Adán y Eva, cuando después que pecaron ellos y se separaron de Dios, antes de que pase todo, ellos se sientan juzgados por Dios y Dios todavía ni siquiera les ha puesto ningún problema. Luego, y lo vas viendo a través de toda la Biblia, cuando Cristo aparece en escena, tiene algunos encuentros con algunos endemoniados y antes que Cristo les dijera algo, ¿por qué vienen a atormentar? ¿Por qué vienes a atormentarme? ¿Por qué Jesús vienes a atormentar? Eh, el hombre que se llamaba Legión, ¿en qué momento? ¿En qué momento Cristo fue a atormentarle? Pero cuando te separas de Dios, obviamente ves a Dios de una manera tergiversada. No lo ves como tu Salvador, lo que no buscas hacer su voluntad, lo ves como como alguien que está imponiendo su mandato, como un dictador, porque tenemos una naturaleza separada de Dios donde no logramos mirar cómo el mal nos lastima. Lo extraordinario en este caso del apóstol Pablo es que expresa con tanta claridad su gratitud a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo, por liberarnos de la naturaleza pecaminosa contra la que él mismo dijo no tener las fuerzas para luchar. Esto hago, lo que no quiero hacer lo hago. La magnitud de la carta es revelarnos que Cristo puede hacer de un solo golpe lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos en toda nuestra vida. La libertad en este sentido gana un estado de derecho. Eh, Mientras se vive en la persona de Cristo. Pablo era un judío de la tribu de Benjamín y fue instruido cuidadosamente en toda la ley judía y se convirtió en un fariseo. Llegó a ser un fariseo, ¿verdad? En una parte de la carta se refiere a sí mismo circuncidado al octavo día. Soy del pueblo de Israel, dice él, de la tribu de Benjamín, hebreo entre los hebreos, judío entre los judíos, y en cuanto a la ley, fariseo, ni siquiera saduceo por la cultura, no, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, pero eso, aunque él era, cumplía los 613 mandamientos eh, de la ley y que era reprensible en eso, estaba puesto en el amor. Lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, que él es irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley, le quitaba el pecado por cumplir mandamientos. Cuando Pablo en el versículo 1 del capítulo 7 dice que habló a quienes conocían la ley del original ginosco, ¿verdad? Ginosco gar nomon lalo, que traducido literalmente hablo a quienes tienen un conocimiento profundo de la ley, ese conocimiento del ginosco estrecho que ya lo hemos nombrado muchas veces acá, ese conocimiento relacional, que cuando también dice Jesucristo, y esta es, que te conozcan a ti y a tu Hijo que has enviado. Esta es la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan, ese ginosco. No se refería directamente a la ley mosaica ni a la ley romana, en este caso, cuando Pablo habla de los conocedores de la ley, sino a todas ellas en general. En resumen, declara que la muerte aniquila, es decir, anula la ley. Una persona fallecida ya no está sujeta a un proceso de legitimación legal, al cual, en este caso, al igual que la analogía que establece con el matrimonio, por ejemplo, cuando las personas se casan, este vínculo relacional que no lo separe el hombre, ¿verdad? La comparación en este caso con la muerte de uno de los dos, esto se disuelve porque no siguen en un yugo atado a un compromiso, a una ley. Claro, hay personas que obviamente
quieren seguir en ese sentimiento atado y obviamente ya aquellos que son mayores o algunas personas ya no volverían a establecer una nueva relación, un nuevo compromiso. Entonces, en este sentido, pero aquellos que, por ejemplo, fueran jóvenes, tienen la libertad de volver a tener una nueva relación, un nuevo vínculo, un esposo, una esposa, ¿verdad? Entonces, son libres para unirse como cristianos, en este caso, con Cristo, el Cristo resucitado, haciendo esta relación de ginosco, relacional, cercana, de conocer con el Cristo resucitado, que es el nuevo esposo que vive para la eternidad y ya no muere. Nosotros siempre ponemos el énfasis en el Cristo y que es muy bonito como Él lo presenta porque Cristo vino a desarrollar su ministerio en la tierra para mostrar quién era el Padre. Y eso es lo que vino a hacer. Nosotros tenemos claridad de esto. Juan capítulo 16, me encantaría que ustedes lo pudieran leer porque es maravilloso. Bueno, algunos pasajes. Estas cosas yo he hablado, dice. Como decía, eh, os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate y pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Y empieza a citar todas estas cosas. Luego en el capítulo 17 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, el mismo Ginosco, ¿verdad? Que está aquí. Que te conozcan, ese conocer, esa forma relacional, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Luego continúa y dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. Mira, todavía no había muerto Jesús. Y dice que ya acabó la obra. ¿La obra de qué? De mostrar verdaderamente quién era el Padre. Nadie ha visto al Padre. Si tú lees Juan el capítulo 1, verso 18, dice que nadie ha visto al Padre. Nadie, nadie. ¿Quiénes vieron la gloria de Dios? Vieron a Jesucristo. Nadie en la tierra, nadie en el cielo. Nadie ha visto a Dios, sino que han visto a su Hijo Jesucristo, quien le ha representado a través de toda la humanidad, a través de los siglos. Jesucristo, el ángel de Jehová, es quien ha representado verdaderamente quién es el Padre. Tanto tiempo he estado contigo y todavía no sabes quién es el Padre. Cuando dice en Romanos capítulo 7, verso 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que despertaba la ley actuaban en nuestros cuerpos de tal manera que llevábamos un fruto para muerte, ¿verdad? Como decíamos en esta paradoja de la relación en la cual nosotros tenemos este nuevo esposo en la persona de Cristo, un esposo que ya no muere, un esposo que estará con nosotros por la eternidad. Nosotros, la esposa del Señor Jesucristo, la iglesia, estaremos con Él por la eternidad. Cuando Pablo señala aquí y usa, en el caso del capítulo 7 de verso 5, dice, usa en la carne, no se refiere a la vida que el cristiano tiene como todo ser humano de vivir en este mundo. El término se usa para aclarar, es decir, para designar la situación pasada del cristiano. La vida ya no está dirigida ni gobernada por las condiciones que en el fondo son netamente carnales, son netamente condicionales como seres humanos, sino que ahora vivimos por el espíritu, pero principalmente, como dice, porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. A pesar de todo esto, Pablo demuestra una esperanza para la raza humana que puede caminar en la novedad de la vida espiritual y puede liberarse del yugo del pecado abandonando la fuerza de la carne solamente
por el Espíritu del Señor trabajando y obrando en él. Yo espero que este mensaje pueda ser clarificador. Te quiero invitar a que continúes leyendo. Si tienes que volver a leer el capítulo 4, 5 y 6 de Romanos, léelo para que quedes muy claro con este tema. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos nosotros, gracia, gracia y paz.